Hoy, 19 de septiembre de 2018, en Política España estoy con un hombre ilustre, un hombre de los que cuando hablan sienta cátedra. Él es el exvicepresidente del Gobierno de España, don Rodolfo Martín Villa. Muy buenos días, don Rodolfo. Muy buenos días y muchas gracias. He querido reunirme con el señor Martín Villa para hablar del ayer, el hoy y el mañana, tomando como punto de partida la transición española, ya que él ha sido un personaje clave, una figura esencial en ese proceso político en nuestro país y por tanto escucharle será una clase magistral. En diciembre de 1975, Martín Villa es nombrado ministro de Relaciones Sindicales por el presidente Carlos Arias Navarro. En julio de 1976 es nombrado ministro de Gobernación por el entonces ya presidente Adolfo Suárez. Tras la celebración de las primeras elecciones generales de la democracia, el 15 de junio de 1977, con el triunfo de UCD, Martín Villa pasó a ser senador real y fue confirmado en la cartera de Gobernación, renombrada como nuevo Ministerio del Interior. Más tarde, en las elecciones de 1979, sería elegido diputado al Congreso por la circunscripción electoral de León, por la UCD. En 1980, después de que la formación repitiera triunfo electoral, fue nombrado titular de Administración Territorial en el último gabinete de Adolfo Suárez y posteriormente confirmado en la cartera con el nuevo ejecutivo de Leopoldo Calvo Sotelo. Asimismo, ocupó la vicepresidencia del Gobierno para Asuntos Políticos, como vicepresidente primero del Gobierno. Meses más tarde, el partido, la UCD, se disolvió. En septiembre de 1985, Martín Villa ingresó en el Partido Demócrata Popular. Posteriormente, sería en enero de 1989 cuando ingresa en el Partido Popular, que se había renovado dejando atrás la vieja Alianza Popular, y vuelve a obtener el acta de diputado al Congreso, esta vez por la circunscripción de Madrid, en las elecciones de aquel año. Renueva el escaño en los comicios del 93 y del 96, siendo en este último año nombrado presidente de la Comisión de Justicia e Interior de la Cámara Baja, dejando el escaño el 11 de febrero de 1997 para asumir la presidencia de Endesa. Hecho este repaso de su trayectoria, Martín Villa, señor, quería preguntarle qué recuerdos guarda usted de aquellos años y de este proceso político. Bueno, a mí la muerte de Franco en 1975, estoy en un puesto en el que a lo mejor incluso aquel gobierno se jugaba más que en buena parte de sus componentes. Yo era el gobernador civil de Barcelona y la verdad es que soy llamado por el presidente Arias, que es el último presidente del último gobierno de Franco y el primer presidente del primer gobierno de la monarquía. La verdad es que me llaman, en principio creo que me llaman para que hable de algunos ministros catalanes que podrían formar parte de aquel gobierno. Y si la conversación con el presidente Arias duró 1 hora y media, pues yo creo que 1 hora estuvimos hablando de ese tema. Y ya solo al final es cuando me hablan de ser ministro de Relaciones Sindicales, cosa que yo previamente le había indicado que creía que dentro de la estructura del gobierno de entonces había 2 ministerios que ya en esa situación, muerto Franco, no tenían sentido que persistieran como ministerio. Ni la Secretaría General de Movimiento, que he nombrado a Adolfo Suárez, ni la organización sindical que soy nombrado yo. Yo tengo una conversación, no quiero presumir de revolucionario porque no lo he sido nunca. Y no es que yo ya dijera es que hay que suprimir desde ya el movimiento y desde ya la organización sindical, sino que lo que no tenía sentido, en todo caso, es que eso fueran ministerios sui generis del gobierno. La verdad es que no me hizo gran caso el presidente del gobierno y al final, por esas cosas de que la política no es una ciencia y por supuesto lo que no es una ciencia exacta, pues salí responsable como ministro de Relaciones Sindicales. Y allí estuve entre la muerte de Franco, unos días después, comienzo de diciembre de 1975, hasta la constitución del primer gobierno presidido por Suárez. Yo creo que aquel primer gobierno de la monarquía, último de Carlos Arias, se llamó en algunos el gobierno Arias Fraga, y yo creo que más bien fue un gobierno Rey Arias. Rey Arias, y en la parte de Arias, por supuesto, la figura realmente singular de Fraga intervino. Y yo no digo que me diera en cuenta entonces, sino pasado muchos años. Yo creo que los ministros más jóvenes, yo en este momento acababa de cumplir 41 años, pues yo creo que más bien estuvimos en el gobierno de Suárez también
más bien ahí estuvo la iniciativa del rey. No, más bien, por eso digo que más que Arias Fraga, yo diría que fue un gobierno rey Arias. Quería preguntarle cómo recuerda su acción política en esos 2 años que van desde el fallecimiento de Francisco Franco al 15 de junio del 77 con las primeras elecciones democráticas. Yo creo que son años ciertamente irrepetibles. Exacto. En la historia de España, porque claro, pasar de un régimen que no era democrático a un régimen democrático y hacerlo por un proceso que tuvo sus dificultades siempre, con la amenaza del terrorismo encima. Exacto. Yo creo que muy seguro, yo creo que esos años y los que siguieron hasta la aprobación de la Constitución, yo creo que fueron 3 años en los cuales los españoles dimos lo mejor de lo que sabíamos hacer. Son unos años que nos podemos sentir ciertamente orgullosos. Aquí siempre los grandes cambios de régimen se han hecho bien porque el sistema que terminaba pues prácticamente se diluía tranquilamente o abandonaba el poder, la Segunda República respecto a la Primera, o cuando el régimen entramos en una confrontación que lleva a guerras civiles. Somos un país que pocas veces hemos combatido contra los otros, pero estamos hartos de combatir entre nosotros. Y por lo tanto, yo creo que en ese sentido fue ejemplar. Como ministro de Relaciones Sindicales, que era lo que estábamos comentando anteriormente, vayamos a aquellos años en los que las fuerzas sindicales de la oposición pues emprendieron una campaña de huelgas importante. Creo que la suma, he leído que llegaba a unas 17.800. ¿Cómo lo vive usted, señor Martín Villa? Se juntaron muchas cosas. Uno, la muerte de Franco, que claro, creaba una situación absolutamente distinta. Luego, que el hecho sindical era un hecho que estaba muy en la vida política y empezaban una central histórica con menos presencia real, que era la OGT, otra central nueva, pero sin embargo con mucho más presencia en la vida real, que era Comisiones Obreras. Y además coincidió que los convenios colectivos eran bianuales y justamente al final del año 1975 concluían buena parte de los convenios colectivos, con lo cual, aparte de la situación política, unos sindicatos, insisto, uno menos presente realmente, pero con tradición, y otro nuevo y con mucha presencia en la vida, todo esto condujo a una oleada de huelgas enorme. Yo creo que difícilmente se ha repetido desde luego, en la historia de España, que tuvo su culminación en un hecho absolutamente luctuoso, que fue en el mes de marzo las huelgas en Vitoria y con muertes de obreros, y que a partir de entonces ya tuvo un aire completamente distinto. Era, en el fondo, había también una situación económica difícil. Sí, claro. Habíamos tenido la llamada crisis del petróleo y no había habido una respuesta. Se había bandeado la crisis del petróleo, pero no había habido en el año 74-75, digamos, una política económica enfrentada a esa crisis, vamos, con ganas de resolver la crisis, de modo que, digamos, todas las cosas se unieron. A partir de la primavera de 1976 ya entramos en una situación más normal. Era, por otro lado, claro, el sistema sindical era una unidad impuesta. Exacto. Pero, por otro lado, por mucho que fuera impuesta, la unidad sindical tenía también su fuerza. Y además, de alguna manera, las dos grandes tareas del mundo sindical, que son el convenio colectivo,
huelga, es decir, los titulares de todo eso, digamos, digamos, un sistema de unidad sindical lo favorecía. Es decir, cómo conectar las ventajas del sistema con la necesidad de ir a la libertad sindical. Pues eso fue nuestra tarea hasta la constitución del gobierno de Suárez, en el cual, supongo que luego hablaremos de esto, ya las cosas toman un cariz completamente distinto, porque lo que se plantea es el conjunto de las libertades políticas y sindicales, y por tanto ya este tema tiene mucha importancia, dar respuesta social a los problemas económicos existentes, y en eso el protagonismo sindical es importante, pero ya lo que se refería a la estructura del sistema sindical ya pues entra dentro del conjunto de la reforma política. Muy bien. Si por un cargo se le identifica y se le recuerda es por haber sido ministro de la Gobernación, ministerio que sería posteriormente bautizado y ya conocido en la actualidad como Ministerio del Interior. Llevó a cabo la importante tarea de la reconversión de las fuerzas de seguridad franquistas, pero tuvo también que hacer frente a un difícil papel, que fue el de la violencia y el del terrorismo practicado por grupos como eran la ETA y los Grapo. ¿Qué día o noche, señor Martín Villa, recuerda en el Ministerio como la jornada más dura y difícil? Muchas veces me han preguntado más o menos eso, y hubo un momento que luego yo creo que se ha coincidido en que fue el momento más difícil, en que yo vi que las cosas se nos podían ir de las manos, solamente en ese momento, que fue la semana final de enero de 1977. La semana final de enero. Ya se había aprobado la ley para la reforma política, ya se había celebrado, pero el terrorismo estaba haciendo todo lo posible para que esto no avanzara. Y en la última semana de enero del 77 tuvimos los atentados a los abogados laboralistas de la calle Atocha de Madrid. Tuvimos ETA presente, Grapo presente, secuestrados y sin liberar el presidente del Consejo de Estado, Antonio Oriol, y el presidente del Consejo de Justicia Militar, el teniente general Villescusa. Esa semana fue complicadísima. Y, sin embargo, la liberación de Oriol y de Villescusa, de alguna manera, creó una situación completamente nueva. No digo fácil, pero claro. Hasta entonces el problema con lo que se encontró el gobierno de Adolfo Suárez, que yo creo que acertamos bastante, no exageremos tampoco los protagonismos, estamos bastante en el diagnóstico de cómo estaba el país. Yo creo que los españoles querían tener una situación, un régimen político como el europeo. De alguna manera, en España lo europeo tenía una importancia y una repercusión mucho mayor que en otros sitios, porque no era solo un tema de unión de mercado, de supresión de aranceles o problemas económicos, era problema de libertades. La libertad era al otro lado de los Pirineos, porque yo creo que eso querían ser. Segundo, yo creo que también había una cierta experiencia. Yo lo recuerdo en mi propia familia, que no eran precisamente en su mayoría de los vencedores de la guerra civil, ni muchísimo menos, un poco esa identificación de libertades públicas con desórdenes públicos. Y eso, claro, me tocó mucho a mí. Lo que había oído de niño, pues acababa de cumplir los 41 años, pues encontrármelo de mayor y en el Ministerio de la Gobernación. Por lo tanto, había unanimidad que había que ir a otro sistema político. También había unanimidad que eso no había que hacerlo de una forma revolucionaria, es decir, cargarnos de cuajo todo lo que había. Yo creo que también era el viejo dilema entre reforma y ruptura. Al final yo creo que ganamos los reformistas, pero ganamos los reformistas para hacer lo mismo, casi lo mismo que pretendían los reformistas. Las cosas fueron así.
por lo tanto, nosotros hacíamos ese diagnóstico. Por otro lado, la sociedad española era en 1975 una sociedad nueva y distinta, Sí. que poco tenía que ver con el régimen político. Esa sociedad nueva y distinta se había hecho en el franquismo, sobre todo en sus 15 últimos años, del 60 al 75, y era una sociedad moderna, abierta, democratizada, que coincidía con un régimen político que no era abierto, ni moderno, ni democratizado. Por lo tanto, todo eso había que hacerlo. Y había que hacerlo no ya desde el punto de vista formalmente de la reforma, sino que había que hacerlo sin llegar a ningún enfrentamiento. El tema de la reconciliación estuvo siempre presente. Yo siempre, al definirme a mí mismo y a gentes más o menos de una biografía parecida a la mía, pues siempre digo que nosotros no siempre estuvimos en la democracia, veníamos del régimen de Franco, los jóvenes reformistas. Bueno, los jóvenes tenemos ahora más de 80 años, claro, porque han pasado más de 40. Y nosotros, pero no habíamos estado siempre en la democracia, pero siempre habíamos estado en la reconciliación. Y yo creo que también el conjunto de y eso fue la reforma. Habíamos hecho con acierto el diagnóstico. Sí. Lo que pasa es que a veces, como en sanidad, en medicina, el diagnóstico es fácil y curar, la terapéutica es mal. Y la terapéutica viene de la mano de un asturiano, del que hemos hablado antes de comenzar la conversación. La terapéutica es Torcuato Fernández Miranda, el viejo veterano rector de la Universidad de Oviedo, que hay un día en el verano de 1976, el mes de agosto, llevaríamos un mes o algo así, y insisto, sabíamos el diagnóstico, sabíamos lo que había que hacer, habíamos tomado ya algunas medidas respecto a la reconciliación en un Consejo de Ministros celebrado en La Coruña, porque habíamos estado en Santiago, porque era el año santo jacobeo de Claro. Se había acordado ya una amnistía que completó mucho el indulto general, también un indulto que hubo en el gobierno, aún presidido por Suárez, a los pocos días de la muerte de Franco. Aquello había sido una posición de reconciliación clara, pero la reforma política era, entonces, en un consejo mixto extraordinario entró Adolfo Suárez, lo recuerdo, cogido con los dedos así de un documento que no tendría más de 5 folios o algo así, escritos a letra grande, a doble espacio, y eso era la ley de la reforma política. Autor en su casi totalidad, Torcuato Fernández Miranda. La ley de la reforma política, por otro lado, resolvía la cuestión formal de la reforma, porque aparecía como la última de las leyes fundamentales del régimen de Franco, que por lo tanto, por aquello de las leyes posteriores y a las otras, anulaba todo lo que no estuviera de acuerdo con aquella ley. La ley era muy sencilla. La ley, en primer lugar, pues proclamaba una cosa que no siempre había estado presente en la España constitucional, y es que la soberanía era del pueblo español. Algunas constituciones colocaron la soberanía en manos de la corona, del rey, otros, las más avanzadas, en manos de uno y de otro, de la corona y del pueblo, y las dos repúblicas, evidentemente, en manos del pueblo, y esta monarquía la colocaba en manos del pueblo. Por otro lado, se elegía unas cámaras, Congreso y Senado, de una forma absolutamente impecable, por sufragio universal, de tal forma que las elecciones constitucionales, las primeras elecciones democráticas para elegir las cámaras que harían la Constitución, se eligieron por un sistema que prácticamente en sus líneas generales pervive. Y eso era la ley para
tan simple como eso, y tan importante como eso, y tan profundo como eso. Yo alguna vez recomiendo que, yo no soy, entre otras cosas, no soy un lexicógrafo, pero recomiendo que se compare incluso gramaticalmente el texto de la ley por la reforma política y algunas afirmaciones del rey el día en que asume la corona delante de las Cortes franquistas. Y algunas de las afirmaciones, como hay que crear un consenso de concordia nacional, sin frases cortantes, definitorias, como de alguna manera que están también en la ley de la reforma política, y tan cortantes y tan definitorias como cortante y definitoria era el rector de la Universidad de Oviedo. Y eso, desde entonces, digamos, habría pasado un mes y medio, pudo ser hacia el 20 de agosto o algo así. Yo desde entonces estuve muy tranquilo, porque no solamente creía que hacíamos un diagnóstico cierto, sino que teníamos una terapéutica cierta para pasar de una a otra. Tengo que decirle, señor Martín Villa, que estoy disfrutando escuchándole, como disfrutarán todos los que nos vayan a ver. Son palabras muy ciertas y muy sabias las que me está dando. ¿El 15 de junio del 77 fue la fecha más importante para usted del siglo XX en España? Bueno, pues hombre, creo, el tema no es que lo fuera para mí o no, es decir, yo creo que lo fue para todos. Exacto. Es decir, yo creo que lo fue para todos. Tuvimos que hacer una campaña dura. La izquierda, en el fondo, alguna vez es un paisano, Santiago Carrillo lo ha dicho, ellos estaban deseando que saliera nuestra reforma. Pero claro, que el Partido Comunista pues realmente estuviera a favor, sin disimulo alguno, de una reforma que procedía de los jóvenes reformistas del franquismo, pues claro, eso no entraba en su ADN. Y por lo tanto hubo aquello de no votes en las paredes, hecho con poca fe, yo creo, y al cual nosotros tuvimos que añadir a veces en algunas paredes el no votes no. Y la verdad es que el referéndum salió muy bien, y por lo tanto aquello fue una fecha muy singular en la que además el Ministerio de la Gobernación tuvo que resolver también las dificultades, si quieres, organizativas o materiales. Claro, exacto. De cosas que ahora, las cabinas, que había que hacer unas papeletas para el Congreso, otro color para el Senado, otro tal, claro. Las mesas electorales, es decir, todo eso, hubo una empresa electoral que montar deprisa y corriendo, y yo creo que lo hicimos bien. Y buena prueba es que nadie, aquel resultado electoral le puso pegar ni nadie discutió la veracidad, lo cual está muy bien. Sí, claro. claro. De 40 años. Nos quedaba una asignatura antes de... Habíamos, es decir, el gobierno aquel, de gentes que como yo no siempre habíamos estado en la democracia, pero sí en la reconciliación, con el referéndum aprobado por los españoles habíamos empezado a resolver la democracia, pero no la reconciliación. Habíamos dado pasos enormes, pero el paso fundamental fue el mes de octubre, la ley de la amnistía. Y yo creo que ya prácticamente aquel gobierno primero de Adolfo Suárez, yo creo que difícilmente se repetirá. Exacto. Porque fueron unos meses de julio del 76 a primeros de julio del 77, escasamente un año, donde no había pluralismo político, lo había, donde no había pluralismo sindical, libertad sindical la había, donde no había cámaras legislativas elegidas por sufragio universal, lo había. Y ya cuando nos
fuimos un espectáculo que realmente en España no se había dado, no solo en el franquismo, sino quizás en los últimos 200 años, ni un preso político, ni un exiliado español en el mundo. Dice mucho de lo que fue aquel gobierno. Usted, que trató con el presidente Adolfo Suárez y con nuestro rey emérito, Juan Carlos I, ¿qué me diría del papel desempeñado por estos dos grandes hombres claves en este proceso de transición en España? Volvemos otra vez a su paisano. Había cesado como presidente de las Cortes Torcuato Fernández Miranda. Él era también senador de designación real. Las Cortes ya eran democráticas. Y un día yo organicé en el Ministerio, que ya no se llamaba, como usted ha dicho, de Gobernación, sino del Interior, cosa que no sé si entra en la lista de mis aciertos, quizá tenía más liturgia y más gobernación que Interior. Pero cedimos de alguna manera, yo el primero, pues a lo que pasaba por ahí fuera, es decir, el ministro de Interior italiano, el ministro de Interior francés, también, bueno, en fin, el Ministerio de Interior. Y ahí entonces yo organizé una cena con él, entre gentes que estaban más o menos de biografías parecidas a la mía, que habíamos conocido a Torcuato Fernández Miranda como rector de la Universidad de Oviedo, donde yo me examiné de examen de Estado, y luego como director general de enseñanza universitaria. Y también de esa forma un tanto definitoria y a veces cortante, el personaje dijo la reforma política ha tenido un empresario, el rey, un autor, yo, y un actor, Adolfo Suárez. Bien, es verdad, claro, que le faltó que en las obras de teatro a veces la persona concebida para ser puramente el actor, el que interpreta el personaje, sí, al final lo hace tan bien que ya él es el personaje. Y eso es lo que de alguna manera, y quizá eso también puede hasta explicar las discrepancias que al final entre Fernández Miranda y Adolfo Suárez yo creo que condujeron a la salida de Torcuato de la política. Y además que yo creo que nos pasa a todos en la vida y en la política, cada uno servimos para lo que servimos, no para hacer una cosa y otra no para una. Y yo creo que Torcuato fue un hombre indispensable para diseñar el guión de la reforma política, incluso para dar a luz al presidente del gobierno, cosa que quizá Adolfo Suárez no hubiera sabido hacer, pero también a lo mejor Torcuato Fernández Miranda no hubiera sabido hacer las cosas que hizo Adolfo Suárez como presidente, y al final el rey, sin el rey Juan Carlos no hubiera sido el empresario que era absolutamente necesario para que la empresa siguiera adelante. Me ha gustado mucho esta anécdota que nos ha contado porque resume muy claramente la situación. Luego se ha contado, pero es una anécdota que yo cuento de primera mano porque claro, que se me ocurrió a mí, hombre, afianzado Torcuato Fernández Miranda, le conocemos de su época, un poco la autoridad moral que tiene siempre el catedrático al que admiras respecto al coeficiente de tarima, catedrático, esté o no enseñando en la cátedra, siempre, al menos para algunos, sí, superioridad que da la. Y era una comida en que, pues recuerdo que estaba Juan Rosón, que luego fue ministro de Interior, estaba el entonces director general de Seguridad, Mariano Nicolás, había quizá José Miguel Ortiz, 6 o 7 u 8 personas, y pues, donde tuvo lugar esas frases. Quería preguntarle, señor Martín Villa, la UCD fue un partido histórico, importantísimo. ¿Qué fue lo que la disolvió? Lo que la dinamitó. Bueno, yo tengo una interpretación muy especial, a lo mejor no acertada, porque ¿sabes eso que se dice que incluso los historiadores, cuando hablan de la historia en la que ellos han estado, hacen historia y política, porque cuando los políticos se nos pide hacer historia de cosas en las que hemos estado, pues hacemos política.
sea, y a lo mejor pues incluso, hombre, se nos puede pedir objetividad, pero objetividad hasta el 100% es imposible, se está veniendo. Bueno, mi interpretación es, y además yo la defiendo, que la UCD fue algo más que un partido político, o algo menos, algo distinto. La UCD fue una empresa, otra vez volvemos a las empresas, una empresa para la transición. Claro. Ella sabe que una de las formas por la que se disuelve las sociedades es que la ley de mercantiles prevén que se disuelvan cuando han cumplido el objeto social. Pues un poco nos pasó. Qué buena interpretación. ¿Cuál fue el resultado de las elecciones del 82? Que de alguna manera la Junta General dijo: ustedes ya han hecho lo que tenían que hacer. Y la Junta General, a los españoles, yo fui uno de ellos, lo pasamos de 170 diputados a 12. Realmente nos habían disuelto porque habíamos cumplido con el objeto social. Yo creo que fundamentalmente. Luego se podrá hablar y hubo disensiones internas, problemas, aciertos, equivocaciones, situaciones mejor resueltas y peor resueltas, pero fundamentalmente yo creo que era un conjunto de personas. Al lado de ellos se colocó la sociedad española, o una mayoría de la sociedad española, para la reforma, para el referéndum, para los primeros pasos, pero luego dijo: ya empecemos a gobernar esto de forma más parecida a los partidos políticos tradicionales. Es una interpretación que yo comparto, no conocía su interpretación, pero la comparto completamente. He insistido en hecho mucho, y incluso hay gente que no la respeta, pero no coincide, pero siempre con respeto y un poco, hombre, se puede hacer hincapié mayor en nuestras equivocaciones, en nuestros errores, en nuestras torpezas, en nuestras disensiones. Claro, si yo estuve en esas disensiones, pues lógicamente le he hecho un poco de agua al vino y más al otro de la empresa política para la transición, pero creo que de verdad hay mucho más de lo primero. Me atrevo a decir en qué porcentaje, pero diría que en un porcentaje cercano al 100 es una empresa que cumple con su obligación, con su misión. Esa misión está cumplida. La Junta General dice: los españoles y su efecto. El otro también estuvo, pero menos. Ahora quería preguntarle, ¿era mejor a su juicio los políticos del ayer que los del hoy, en referencia a los líderes del año 77? Hombre, yo lo que sí creo es que las situaciones excepcionales producen personajes excepcionales, en todo, también en política. Claro, pretender que ahora tengamos un cuarteto de Adolfo Suárez, Felipe González, Santiago Carrillo, Manuel Fraga, pues fueron 4 personas que de alguna manera, o de todas las maneras, fueron muy excepcionales para esa situación. Totalmente. Cada uno con su biografía, con sus ideas, con sus cuentas. Ahora ya estamos en normalidad política, tenemos enormes problemas, pero estamos en normalidad política. Ya las grandes cosas que habría que resolver se resolvieron. Ahora lo que habrá que tener es cierto cuidado que no se destrocen algunas de las cosas resueltas, aunque haya que hacer cambios, comenzando por la Constitución, por supuesto. Que una Constitución es una cosa viva en la que hay que hacer cambios, pero hay cosas que es mejor, como decía de un Eugenio II, los experimentos con gaseosa. Es decir, que hagamos. Es decir, pero claro, pretender que ahora aparezca el Adolfo Suárez, claro, no tiene sentido. Hombre, yo lo que sí he hecho en falta una cierta complicidad, en el mejor de los sentidos, que existía porque los problemas que teníamos delante sobrepasaban con mucho los propios de la lucha habitual, de esa lucha partidaria, y eso ahora no lo veo. No lo hay. El que no encuentre uno apenas en que un político pueda
con toda tranquilidad, no ya hacer un elogio de un político de signo contrario, que eso ya es para nota, pero yo para probado, que si está de acuerdo conmigo, que lo diga públicamente, eso, que y lo manifieste. Porque hay infinidad de cosas que por muchas discrepancias políticas no tienen por qué conducir al desacuerdo. Por supuesto, por supuesto. Hemos hecho un repaso de la transición política. ¿Le gustaría añadir algo más? Yo he ingresado hace 2 años en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, y mi discurso de ingreso ha sido en ese sentido los 3 temas fundamentales que han sido: uno, digamos, el cambio en la sociedad española. Exacto. Sin ese cambio no se hubiera podido hacer esta transición. Se podría haber hecho de otra manera, pero la que se hizo no. Primero, el cambio en la sociedad, que coincide en su modernidad con un régimen político que no lo es. Segundo, la reforma política, que es más o menos en lo que hemos hablado, la ley, la reforma política, pasar, como luego ya se ha acuñado, de la ley a la ley a través de la ley. Y el tercero, la reconciliación de los españoles, que, hombre, que tiene un valor mucho más profundo, porque va mucho más allá incluso de los cambios sociales, o que va mucho más allá de las reformas políticas. Pues para cerrar esta entrevista y no robarle más tiempo al señor Martín Villa, quería, si me lo permite, hacerle una última pregunta. ¿Cómo ve el señor Martín Villa el panorama político actual y qué es lo que más le preocupa? Si me la permite. Yo creo que aquí el problema más grave que tenemos es el del independentismo catalán. Totalmente. Es decir, es que está afectada no ya la Constitución, la vida política, es que está afectado lo fundamental es la integridad territorial, política y social de España. Luego está afectado también la convivencia en Cataluña, eso resulta claro, pero y además que también la historia se repite siempre que ha habido una debilidad en el conjunto español, se han planteado estos temas. Yo he nacido en plena Revolución de Asturias, en octubre del 34. Sí. Yo he nacido el 3 de octubre. Y en mi casa, que además sobre todo la familia de mi madre, que son de La Robla, que es muy cerca de la raya con Asturias, se hablaba mucho de aquello, porque también había zona minera en León, aunque la revolución fue en Asturias, que fue tan revolucionaria que acabó quemando la catedral y la universidad, que ya más revolución difícilmente puede pensarse. Pero una revolución de origen social, ni siquiera diría que era anarquía, por así decirlo. ¿Qué tenía que ver ese momento de debilidad de España en virtud de esa revolución para que cuando yo tenía 3 días, el 6 de octubre del 34, el señor Companys declare la independencia de Cataluña? Exacto, cierto. Eran 2. La Generalidad de Cataluña entonces no tenía problema alguno con el gobierno de la República. Se había proclamado la República en abril del 31, el Estatuto de Cataluña era el del 32. No había colisión, lo que diríamos ahora de transferencia de poder, no había nada. Pero claro, España pasa por un mal momento, la República pasa por un mal momento derivado de la revolución de Asturias. Aprovechemos la ocasión y declaremos independiente a Cataluña. Pues igual, el nacionalismo nace en España con otro momento de debilidad, que es el final del siglo XIX, porque perdemos las colonias y evidentemente perdemos ya al final, en 98, claro. Cuba y Filipinas. Otro momento de debilidad, nace el nacionalismo. Revolución del 34, es decir, ese independentismo catalán, debilidad
de origen económico, pero que se constituye también bueno, institucional, de todo tipo, que hemos sufrido con motivo de la crisis económica, aprovechemos la ocasión. Ese es el problema grave. Lo demás, hombre, hay cosas que me satisfacen, otras que no me satisfacen. Echo de menos esa falta de complicidad entre los cuatro grandes partidos nacionales y los 4 líderes de esos partidos nacionales. Pero bueno, esas son cosas que se pueden resolver mejor. La comparto con usted porque pienso, como también usted ha manifestado públicamente, lo que se ha hecho en Cataluña es dar un golpe de Estado. No por militares, como ocurrió en el 23F, sino por civiles. Bueno, el 34, la Generalidad hace un golpe de Estado y el año pasado la Generalidad hace otro golpe de Estado. Por tanto, es una situación, el mayor desafío al que nos tenemos que enfrentar ahora en España. Pues muchísimas gracias, señor Martín Villa. Muchas gracias. Por sus palabras. Que les vaya bien en su